Mi suegra no sabe que pago sus facturas médicas y le da crédito a mi cuñada, pero lo descubrirá cuando dejo de pagarlas. Mi cuñada intentó ir a espaldas mías con su mamá, mintiendo sobre cosas que no hice. Y por cierto, soy yo quien está pagando las facturas del hospital de mi suegra. Así que, ¿saben qué? Si quieren unirse en mi contra de esta manera, podría incluso no pagar otro dólar. Hola, chicos, mi nombre es Nancy. Soy madre soltera de una niña de 8 años. Mi esposo, Félix, falleció en un accidente automovilístico hace 3 años, dejándome sola para criar a mi hija y cuidar a su mamá. Félix me presentó a su familia mientras salíamos. Su mamá, ahora mi suegra, Sandra, estaba tan emocionada de conocerme. Siempre ha sido una mujer cálida y acogedora. Me mimó todo el día cuando la conocí por primera vez, e instantáneamente, comencé a quererla. Solíamos hacer equipo para molestar a Félix, y él solía fingir estar ofendido mientras, en realidad, le gustaba que todos nos lleváramos bien. Durante todo mi compromiso con Félix, Sandra me ayudó. Perdí a mi madre por cáncer cuando era adolescente, así que me acompañó en todo como lo habría hecho mi madre si estuviera viva. Me dio consejos prácticos sobre cómo organizar toda una boda y todo. Recuerdo que lloró mucho en nuestra boda, estaba tan feliz cuando finalmente me convertí oficialmente en parte de su familia, y yo también lo estaba. Realmente pensé que tenía suerte con mi suegra. Siempre fue tan amable y comprensiva conmigo, y amo ser su nuera. Incluso cuando quedé embarazada de mi hija, solía venir a ayudarme. A menudo le decía a mi esposo que fuera mejor e hiciera más, ahora que llevaba un ser humano literal dentro de mí. Recuerdo con cariño cómo actuaba como una madre gallina durante todo mi embarazo y también después. Era autoritaria, pero de una manera opuesta a la usual de una suegra. Fue especialmente comprensiva después de que di a luz, ya que no me interrumpió ni una vez mientras Félix y yo nos estábamos vinculando con el bebé en las primeras semanas de su nacimiento. Simplemente, nos dejaba comida, ayudaba a Félix y cuidaba de mí. Recuerdo vívidamente el día en que murió mi esposo. Recuerdo que me llamaron al hospital porque Félix había tenido un accidente con un conductor ebrio. Inmediatamente, llamé a Sandra porque no sabía cómo lidiar con todo esto sin ella o Félix a mi lado. Cuando declararon muerto a Félix, ella estaba destrozada, completamente insegura de qué hacer, pero no soltó mi mano en todo el tiempo en el hospital. Recuerdo cómo no me soltó mientras lloraba y lloraba durante horas en su hombro. No había conocido la profundidad de la desesperación hasta unos meses después de la muerte de Félix. Estaba tratando de seguir adelante por el bien de mi hija de entonces 5 años. Ahí fue cuando la salud mental de Sandra se desplomó. Entró en un periodo de profunda depresión. Perder a su hijo de la misma manera que perdió a su esposo fue muy duro para ella, y no pude hacer mucho para ayudarla, ya que estaba lamentando a mi esposo mientras aprendía a ser madre soltera. Aquí es cuando realmente comenzaron los problemas entre nosotros. Mi cuñada, Sharon, siempre ha estado celosa de mi relación con Sandra. Sharon era un poco problemática. Incluso una persona amorosa como Sandra no pudo mantener una buena relación con su hija. Sharon estaba involucrada con un grupo de amigos un poco turbios en sus años universitarios, y siempre estaba peleando con Sandra. Por lo general, yo era quien tranquilizaba a Sandra, lo que enfurecía mucho a Sharon. Creo que pensaba que yo le estaba robando a su madre. Solo estaba tratando de levantar el ánimo de Sandra, como ella solía hacer por mí. Cuando Sharon se escapó con un tipo turbio, fui yo quien sostuvo a Sandra durante todo ese lío mientras Félix lidiaba con la situación. Sharon se casó con un traficante de drogas, y ni siquiera era una buena persona. Sharon intentó explicarse, afirmando que lo amaba, pero nadie estaba convencido. Este fue uno de los mayores problemas en la relación madre-hija. Y cuando Sharon vio que Sandra me trataba tan bien durante todo mi embarazo y después de mi parto, se puso aún más celosa. Ella sabía que Sandra nunca aceptaría a su esposo como aceptaba a la esposa de su hermano. Así que cuando Sandra y yo estábamos de luto por separado, ella comenzó a envenenar a mi suegra contra mí, contándole todas estas mentiras. Esto hizo que Sandra se alejara de mí. Creo que Sharon le dijo que yo estaba bebiendo y descuidando a mi hija, ya que Sandra solía aparecer en mi casa sin previo aviso para verificar a su nieta. Me di cuenta de esto bastante pronto y me sentí tan traicionada, porque Sandra ya no confiaba en mí como solía hacerlo. Pero nunca encontró ninguna prueba de las mentiras de su hija. Ni siquiera bebo alcohol, y soy una madre muy involucrada también. Hace un año, sin embargo, Sandra comenzó a enfermarse. Inicialmente, no le dimos mucha importancia. Pero cuando se cayó y se rompió la cadera, estábamos muy preocupados. La llevamos al hospital y necesitaba someterse a una cirugía. Después de eso, principalmente estuvo postrada en cama. Ojalá pudiera haberla visitado más que solo los fines de semana, pero eso simplemente no era posible con el trabajo y el cuidado de una niña de 8 años. Estuvo entrando y saliendo del hospital durante meses, y esto agotó todos sus ahorros. Pero cuando la ingresaron al hospital hace 3 meses,
Yaron vino a mí en busca de ayuda. Me dijo que yo necesitaba encargarme de las facturas del hospital. Prometió que ella ayudaría tanto como pudiera, y lo hice sin dudarlo. Iba a ver a Sandra tanto como podía, y coordinaba con Yaron y le llevaba sopa todas las mañanas que podía visitar. Creo que el hecho de presentarme por ella la hizo volver a ser amable conmigo, pero estaba claro que estaba bajo el hechizo de Yaron. Comenzó a elogiar a Yaron por pagar su factura del hospital. Inicialmente, pensé que la elogiaba porque ella no era la persona más rica de la familia, pero aún así estaba ayudando a su madre. Durante los últimos 2 meses, hasta que dejó de contribuir por completo y yo fui quien pagó todas las facturas por Sandra, no fue un gran problema porque gano buen dinero en mi trabajo. Pero Sandra seguía elogiando a Yaron en lugar de a mí. Pronto me di cuenta de que Yaron le había mentido a Sandra sobre su situación financiera. Yaron ha estado mintiendo a Sandra durante años, afirmando que ella y su esposo ganan mucho dinero, y Sandra ha sido demasiado ingenua y vulnerable para entender la verdad. Sabía que Yaron mentía cuando Sandra agradeció al esposo de Yaron por su ayuda. Ahí es cuando supe que Yaron le había estado mintiendo a su mamá enferma. Resultó que Yaron había estado afirmando que ella era la única que pagaba las facturas. Una mañana le dije a Sandra que, ya sabes, soy yo quien paga las facturas. Sandra simplemente asumió que yo estaba ayudando un poco mientras su hija llevaba la mayor parte de la carga. Le dije que Yaron era una mentirosa y que era yo quien pagaba todo. En este punto, claramente no le gustó que yo estuviera recibiendo el crédito por cosas que según ella ni siquiera hacía. Me dijo que no tenía que venir tan seguido. Bueno, eso me hirió tanto que salí corriendo de la habitación del hospital antes de que pudieran caer mis lágrimas. Creo que realmente cree que estoy mintiendo sobre la situación. Estaba tan ofendida y enojada por eso, y Yaron es una mentirosa. Pero tampoco sé cómo exponerla frente a mi suegra muy enferma. No quiero lastimarla diciéndole la verdad de que su hija apenas contribuyó nada durante los primeros 2 meses, y ahora soy la única que paga por su estancia en el hospital. ¿Qué debo hacer? No necesito reconocimiento ni nada, pero cierto nivel de aprecio sería genial. Y me enfurece especialmente porque Sandra y yo nos hemos distanciado debido a las mentiras de Yaron. Aparentemente, nos hemos distanciado tanto que Sandra ni siquiera me cree cuando le digo la verdad y, en cambio, cree a su hija que siempre ha sido una mentirosa. ¿Qué debo hacer? ¿Cómo puedo hacer que mi suegra se dé cuenta de la verdad mientras castigo a mi cuñada por sus mentiras y envenenar a mi suegra en mi contra mientras ambos estamos de luto por mi esposo? Claramente, se aprovechó de una mujer que llora la pérdida de su hijo. Les mantendré informados. Actualización 1. Hola a todos, soy Nancy nuevamente. Después de leer sus comentarios y reflexionar detenidamente sobre mis opciones, he tomado una decisión. Después de 2 semanas de deliberación, he decidido dejar de pagar los gastos hospitalarios de mi suegra. Estoy verdaderamente indignada por la situación. Entiendo que Yaron probablemente haya manipulado a Sandra, pero ni siquiera me dio una oportunidad. Ambas estábamos de duelo por Félix, y en lugar de venir a mí y discutir las mentiras de Yaron, simplemente me juzgó. Sé que no debería ser mezquina, pero perdí a mi esposo y cuidó de una niña sola. Y todo lo que Sandra hizo durante este tiempo fue juzgarme basándose en las mentiras que Yaron dijo. Cuando Sandra me dijo que no la visitara en el hospital, dejé de hacerlo. Y ahora he dejado de pagar, así que el hospital no tiene mi información de contacto, solo la de Yaron. Cuando dejé de pagar el tratamiento de Sandra durante 1 mes, fue cuando Yaron intentó ponerse en contacto conmigo. Sin embargo, ignoré completamente la llamada. Soy una mujer trabajadora ocupada, no siempre puedo esperar a contestar el teléfono. También ignoré sus mensajes de texto. Consideré seriamente bloquear su número, pero decidí no hacerlo por si había una emergencia real. Sin embargo, ayer Yaron apareció en mi casa, y vaya que estaba furiosa. Pude verlo por su cara. Estaba cansada porque acababa de regresar del trabajo con mi hija, que estaba en la guardería. Mandé a mi hija a su habitación para poder lidiar con Yaron en paz. Ella me preguntó por qué dejé de pagar el tratamiento de Sandra. Bueno, me encogí de hombros y le dije que ella afirmaba estar pagando la cuenta por su cuenta. Pensé que estaba interfiriendo en su relación al pagar las cuentas. Yaron me dijo que dejara de hacerlo. Afirmó que recibía llamadas del hospital sin parar para pagar la cuenta. Bueno, le dije que sabía que ella le había mentido a Sandra sobre mí durante años. ¿Qué tan terrible tienes que ser para causar problemas cuando alguien está de duelo? Le dije que ahora sé que ella le estaba mintiendo sobre quién estaba pagando las cuentas. Odio a los mentirosos, y no ayudaré a personas ingratas nunca más. Yaron me preguntó si estaba hablando en serio y si realmente dejaría que el hospital echara a Sandra solo para demostrar un punto. Me encogí de hombros y le dije que ella y su esposo muy rico pueden simplemente pagar los gastos como han estado afirmando, ¿verdad? Esto la enfureció aún más, y me dijo que veríamos cuánto tiempo podría fingir, que no me importaba y se fue de la casa. La verdad es que no planeo pagar.
Realmente no estaré bien hasta que ella misma se dé cuenta de que Yaron es el problema y lo reconozca. Me ha juzgado según las mentiras de Yaron y ni siquiera ha hablado con Yaron cuando le dije la verdad. No quiero elogios, solo quiero que mi suegra vuelva a creer en mí como solía hacerlo cuando Félix estaba vivo. Ella era mi madre en todos los sentidos de la palabra. Ahora ni siquiera nos hablamos debido a que Yaron se interpuso entre nosotras. Y lo que más duele es que Sandra ni siquiera me dio la oportunidad de defenderme contra las mentiras de su hija en primer lugar. Actualización 2. Hola a todos, soy Nancy nuevamente. Han pasado 2 semanas desde que Yaron vino a hablar conmigo sobre reanudar el pago de los gastos hospitalarios de mi madre, todo mientras fingía ser la que pagaba frente a ella. El hospital realmente le pidió a Sandra que se fuera, y Sandra apareció en mi casa ayer, muy confundida. Me dijo que había estado llamando a Yaron durante días y que ella no había contestado sus llamadas. Me dijo que en realidad había ido a su casa directamente después de ser dada de alta, pero no había encontrado a nadie en casa. Obviamente, estaba bastante confundida. Senté a Sandra y le di un poco de agua, pero seguía preguntando por qué Yaron no contestaba sus llamadas o ya no pagaba sus gastos. Así que tomé una respiración profunda y nuevamente le conté la verdad. Le dije que Yaron no era quien había dejado de pagar la factura del hospital, fui yo quien dejó de hacerlo. Bueno, esto enfureció a Sandra, y me gritó que dejara de mentirle. Me dijo que sabía exactamente qué tipo de persona era yo. Afirmó que sabía todo sobre cómo había ido a pedirle dinero a Yaron para criar a mi hija. Siguió y siguió diciendo cómo le he estado mintiendo todos estos años. Y me quedé en shock al escuchar sobre la mentira que Yaron le había estado alimentando a Sandra durante años. Aparentemente, gastó todo mi dinero en alcohol y drogas. También he pedido ayuda a Yaron. También soy una madre muy negligente, y Yaron aparentemente ha estado viniendo y alimentando y cuidando a mi hija mientras Sandra estaba en el hospital. Resulta que incluso estoy luchando profesionalmente y no tengo un trabajo real. Sandra no me había hablado al respecto porque quería respetarme dándome espacio para lamentar a Félix. Honestamente, estaba demasiado sorprendida para decir algo al respecto, y fue peor de lo que nunca había pensado que sería. Sandra afirmaba saber todo sobre cómo había sobrellevado la muerte de Félix. Aparentemente, Yaron le contó todo. Ya no puedo soportar más la situación y le grité que su hija le estaba mintiendo. Le dije que ni siquiera bebo. ¿Cómo puedo ser alcohólica? Le pregunté si alguna vez había notado alcohol en mi aliento todo este tiempo, y se quedó en silencio. Le dije que buscara alcohol por toda mi casa, e incluso le di permiso para preguntarle a mi hija cuánto está involucrada Yaron con ella, porque hasta donde cualquiera de nosotras sabe, Yaron ni siquiera ha visto a mi hija en los últimos 3 años hasta que vino a hablar conmigo. Sandra aún no me creía y me sacudió la cabeza con disgusto. Sandra no estaba convencida y me dijo que buscara ayuda profesional antes de irse dejándome allí parada. Bueno, entiendo que ella ha estado luchando en los últimos 3 años y que nos hemos distanciado bastante, pero ¿cómo puede creer cualquier cosa que su hija le haya estado diciendo? Me siento tan humillada. Me siento tan enojada. Ella cree tan fácilmente estas mentiras sobre mí y aún no me cree ahora que le he demostrado que Yaron estaba mintiendo desde el principio. No creo que pueda salvar nuestra relación. La mirada de disgusto en el rostro de Sandra siempre estará en mi mente, y no creo que podamos volver a ser lo que éramos cuando Félix estaba vivo. Actualización 3. Hola a todos, soy Nancy nuevamente. Han pasado casi un mes desde que mi suegra me llamó mentirosa y decidió no creer en la evidencia que le mostré sobre su hija siendo la mentirosa. Hace 2 días, recibí una llamada en medio de la noche de Sandra. Inmediatamente, me preocupé porque estaba enferma, aunque no había contactado conmigo en casi un mes. Sabía que Yaron no había vuelto a hablar con ella. Yaron realmente no se preocupaba por su madre, solo fingía porque estaba celosa de mí. Por la línea telefónica, pude notar por el tono de Sandra que estaba luchando. Mi determinación de demostrar mi inocencia se desvaneció cuando escuché su pesada respiración. Ya estaba de pie cambiándome de la ropa de dormir cuando ella explicó su situación. Sandra había perdido el conocimiento y acababa de despertarse y llamarme. Todavía estaba mareada y no sabía qué hacer. Bueno, le dije, no te preocupes, voy en camino. Permanecí en la línea porque Sandra estaba asustada mientras llamaba a la ambulancia para que fuera a su casa. Luego fui a buscar a mi hija de su cama. No podía dejar a mi hija sola en casa, así que tuve que llevarla al hospital. Eso sí, llegué antes que Sandra. Me quedé con Sandra en la llamada hasta que llegó la ambulancia, luego dejé que hicieran su trabajo. Estaba llorando cuando sacaron a mi suegra de la ambulancia, e inmediatamente estuve allí para tomar su mano, como ella tomó la mía cuando Félix falleció. Intentó hablar conmigo, pero tenía una máscara sobre la mitad inferior de su rostro, y la enfermera le dijo que no hablara. Ella me aseguró que Sandra estaría bien y solo necesitaba algunas inyecciones. La llevaron, y fui a llenar algunos formularios con mi hija, que también estaba muy asustada.
La pusieron a dormir, y no sabía qué más hacer. Puse a mi hija a dormir en el sofá del hospital y solo caminé por ahí sintiéndome culpable. Me sentía culpable por lo que había hecho. ¿Era mi ego realmente tan grande como para decidir desquitarme con mi suegra? Nunca me habría podido perdonar si le hubiera pasado algo verdaderamente. Por la mañana, el médico me aseguró que Sandra estaba estable, pero realmente necesitaba continuar su tratamiento. Se había desmayado debido a la interrupción de su tratamiento. Le dije que continuaríamos su tratamiento. Cuando regresé a la habitación del hospital, Sandra me llamó. Tenía lágrimas en los ojos, y yo también me emocioné al verla. Me dijo que lo sentía, y yo le dije que yo también lo sentía. Admití que estaba siendo mezquina y que ella era mucho más importante que demostrar un punto tonto. Nunca debía haber dejado de pagar por ella solo porque Yaron la había manipulado los últimos años. Sandra estaba llorando a lágrima viva ahora, y yo también. Dijo que ella tenía la culpa por haber creído en Yaron en primer lugar. Dijo que estaba demasiado envuelta en la muerte de Félix como para siquiera darme una oportunidad de demostrarme a mí misma. Me alegré de escucharlo, pero no me alegré de todo lo que había pasado. Todavía me siento culpable por la situación de Sandra, aunque ahora está completamente estable después de 2 días. Entonces, Yaron tampoco está contestando mis llamadas, y creo que sabe que Sandra ha descubierto sus mentiras. No puedo creer cuán poco le importa a su madre. Actualización 4. Hola a todos, soy Nancy nuevamente. Han pasado 4 meses desde que llevé apresuradamente a mi suegra al hospital. Pensé que les daría una última actualización sobre la situación. Sandra está bien, de hecho, fue dada de alta hace una semana después de completar su tratamiento en el hospital, y está mejor que nunca. Quiero decir, incluso parece mucho más saludable, su rostro ha recuperado peso y está muy bien. Pensé que era inconveniente dejar que Sandra volviera a su propia casa, así que le pedí que se mudara conmigo. Ella ha estado renuente, pero le dije que realmente necesitaba ayuda con mi hija y que ella podría cuidar de ella mientras yo estaba en el trabajo. Mi hija no es demasiado pequeña, y no causará muchos problemas a Sandra. Eventualmente, estuvo de acuerdo, y la trajimos a casa. Estamos en proceso de vender su casa, y a mi hija le encanta este nuevo arreglo. Esto significa que puede volver a casa y no tiene que pasar su tiempo en la guardería, que según ella es para bebés, y ella no es un bebé, es una niña grande. Al menos ahora sé que Sandra tendrá a alguien a su lado la mayor parte del día, y mi hija también tendrá a alguien que la cuide. Honestamente, esta es una situación excelente para todos nosotros. Yaron no se ha puesto en contacto con ninguno de nosotros. He pensado en ir a su casa, pero no tenía nada que decirle realmente, así que no había razón para hacerlo. Pero ni siquiera ha llamado para preguntar por la salud de Sandra. Sé que esto entristece mucho a Sandra, pero finge que simplemente no importa. Sandra y yo también hemos estado reconstruyendo nuestra relación. No somos como éramos cuando Félix estaba vivo, pero poco a poco vamos mejorando, y eso es suficiente por ahora. Solo estoy feliz de que ya no haya tanta distancia entre nosotros. Sandra está aún más feliz ahora que tiene a una niña con quien jugar todo el día. Mi hija la mantiene ocupada. A Sandra le encanta resolver rompecabezas con ella e incluso le ayuda con la tarea, especialmente porque me resulta difícil hacerlo. Ella está compensando mis fallas, y ni siquiera puedo estar lo suficientemente agradecida por ella. Esas son todas las actualizaciones, chicos. Solo quería decirles a todos que estamos mejor que nunca. Gracias por preocuparse por mí y por Sandra y por darme consejos. Sé que cometí algunos errores en los últimos meses, pero estoy satisfecha con mi relación con mi suegra. Me pareció tan extraño, las cosas sobre las que Yaron estaba mintiendo. Quiero decir, ¿por qué? Cuando su mamá estaba allí muy enferma y todos ya estábamos de luto por la pérdida de un hermano, la pérdida de un esposo y la pérdida de un hijo, ¿tendríamos que lidiar con las tonterías de Yaron, además de todo esto?